El tipo B, que es el más patógeno, diría yo, tiene alfa, beta y epsilon. El tipo C, alfa y beta. El D, alfa y epsilon. Y el E tiene alfa y iota, ¿no? Iota. Entonces, vean que existen, de acuerdo al tipo de Clostridium, aunque es perfringens, es la misma especie, tienen diferentes toxinas de acuerdo al tipo. ¿Cuándo sucede esta gangrena? Bueno, pues miren, en una herida limpia o en un proceso quirúrgico limpio, debería de no presentarse ningún tipo de contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un proceso quirúrgico programado, no en un quirófano, etcétera, tendríamos una herida limpia y tendríamos una baja probabilidad de tener un proceso de contaminación. Sin embargo, si este proceso de sutura, de limpieza o de este tratamiento de esta herida no se da en un sitio adecuado o se dejaron restos de contaminación en la piel, puede que se haya quedado ahí, ¿quién? Pues Clostridium perfringens, y entonces generar un proceso de gangrena gaseosa. Entonces, cambia totalmente este proceso inflamatorio porque hay daño. Acuérdense que las toxinas que genera este Clostridium generan necrosis. Entonces hay un proceso inflamatorio interno porque se ve así como abombado por la producción de gas. Y este proceso, ya cuando se ve la necrosis, se ve así, se ve el tejido, esto ya es tejido muerto, ya es tejido necrótico. ¿Y qué tienen que hacer los médicos? Debridar, es decir, quitar todo el tejido muerto para dar oportunidad a crecimiento de tejido nuevo. Y aquí es cuando los médicos no solamente utilizan esta debridación, regularmente la debridación la hacen los cirujanos, ¿no? Sin embargo, también hay enfermeras que se dedican a tratar este tipo de pacientes. Entonces, lo que hace el médico es hacer la liberación de este tejido muerto para tener más exposición al oxígeno y poder eliminar a la bacteria, ¿sí? Esa es una de las cosas que pueden hacer. Otra de las cosas que hacen es que meten a los pacientes en cámaras hiperbáricas, que es decir, altas concentraciones de oxígeno. Entonces, ustedes han visto, han escuchado, por ejemplo, en pacientes con pie diabético, que se pueden contaminar con este tipo de Clostridiums y que les está generando una gangrena, que los meten, o sea, o ponen su extremidad, ¿no? A ver, no es todo el paciente, sino su extremidad en una cámara hiperbárica. Entonces, esto genera alta concentración de oxígeno, no externa, sino también interna en tejido. Al tener una alta concentración de oxígeno, entonces eliminamos a la bacteria, ¿sí? ¿Para qué? Para que no siga liberando esta toxina. Otra cosa que también se hace en gangrena gaseosa, como les decía, quitan todo este tejido para tener mayor exposición y lo que hacen es que, imagínense que dejan la herida expuesta y adicionan el antibiótico en polvo. O sea, además de dar un tratamiento IV, muchos adicionan un polvo, que es directamente el antibiótico, para que en esa zona, al menos la más cercana a zona de tejido todavía intacto, se pueda eliminar a la bacteria. Cuando nosotros vemos este tipo de personas que tienen estas contaminaciones por Clostridium perfringens, si yo viera el tejido aquí, cuando yo estoy viendo esto, la bacteria ya no está aquí. La bacteria ya está en una zona más lejana. Por ejemplo, aquí es la herida, aquí se está dando el proceso inflamatorio. Déjenme decirles que cuando esto ya está aquí, la bacteria ya va por acá. Y acá ya se empiezan a formar estos como zonas de gran cantidad de formación de CO2. Entonces son los médicos, por eso es que dicen, desafortunadamente para algunos pacientes dicen, ah, bueno, pues no quito esto, sino voy hasta acá, porque siempre toman una parte más
interna, ¿no? Más distante de donde está el proceso infeccioso, porque la bacteria ya está migrando. Y esto es muy clásico de identificar, porque cuando hay un proceso infeccioso por Clostridium perfringens, imagínense, esto es en la superficie, en la piel que podemos ver. Entonces, si ustedes presionan sobre la zona más lejana de donde está este proceso infeccioso, se va a sentir como cuando tienen estos empaques de burbuja. ¿Sí? ¿Se han visto estos sobres que tienen empaque de burbuja? Sí, profe. Sí, sí. Así se siente la piel porque ahí ya hay producción de CO2 porque la bacteria se está duplicando. Entonces, es importante que cuando hacen una debridación, la hacen en la zona de lesión, pero empiezan a observar qué está alrededor, cómo está. Y si ustedes se fijan aquí, ya hay un enrojecimiento. Y esto lo que me dice es que la bacteria ya está migrando a sitios diferentes. Entonces, la limpieza debe ser con cierta frecuencia para tratar de extraer la mayor cantidad de bacteria y exponerla la mayor cantidad de tensión de oxígeno. Sí, Vane. No quiero que se escuche mal mi pregunta, pero ¿todas las necrosis son ocasionadas por esta Clostridium o no? No, no todas las necrosis, es una combinación de microorganismos, ¿no? Por ejemplo, en pie diabético se unen bacillus, se conjuntan otros que se llaman peptostreptococos y ofusobacterias con los Clostridium. Son varios. Ok, profesora, sí, gracias. A nivel intestinal, imagínense en el intestino esta bacteria, pues todavía mucho más va a generar daño. Bueno, miren, aquí estamos viendo que es un paciente, él tiene una contaminación oftálmica. Vean cómo cambiaron sus ojos, ¿no? Está teniendo un proceso de necrosis. Entonces, seguramente este pequeño a futuro, pues ya no va a tener visión, ¿no? ¿Qué pasa también? Vean en la zona, ya hay deformación, ¿no? De la zona, ¿por qué? Porque se está perdiendo tejido, se está perdiendo colágeno, se están perdiendo algunos tendones y entonces esto genera un comportamiento diferente. Entonces, la bacteria ya está migrando, miren, hasta la parte profunda del hueso, ¿no? A nivel de genitales, es en esta zona donde se ve la necrosis y también se puede tener por un proceso de una úlcera que se infectó y entonces hay necrosis. Y bueno, este es un paciente que obviamente tuvo un proceso de necrosis, vean a nivel de extremidades y donde está todo aquí negro, pues ya hay una necrosis total de tejido, ¿no? A este paciente pues, seguramente le van a generar, vean aquí el proceso inflamatorio, le van a generar un proceso de amputación y quizás lo que van a buscar es a través de cámaras hiperbáricas ver la mayor cantidad de tejido que se pueda recuperar, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, son personas que se dedican a veces a hacer como cultivos, ¿no? Y que hacen todo con las manos, o sea, no tienen tantas herramientas y lo hacen con las manos, pues se contaminan fácilmente estas manos, ¿no? Entonces sí es feo la parte de Clostridium perfringens, sí es una lesión bastante importante en este tipo de pacientes que se contaminan. Vamos ahora con difícil. Clostridium difficile es un anaerobio también estricto. Forma parte de la microbiota. Es decir, lo tenemos nosotros en el intestino y junto con otras bacterias como E. coli, Enterobacter, algunos streptococos generan un proceso de equilibrio en la flora y que al final del día nos ayuda a tener una absorción adecuada, de una recuperación de líquidos, impedir que otros microorganismos lleguen y generen un proceso infeccioso. O sea, por eso, cuando tenemos una microbiota más estable, tenemos una menor probabilidad de tener un proceso de gastroenteritis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este
¿Por qué produce esto que se llama colitis pseudomembranosa? Bueno, ahorita vamos a ver qué es una colitis pseudomembranosa. Tiene dos toxinas, una enterotoxina y una citotoxina. Una enterotoxina que le va a ayudar a mantenerse ahí en el intestino y que esta, junto con esta, se van a liberar para impedir el crecimiento de otros microorganismos. Es decir, es como si defendiera su propia zona donde está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Clostridium? Vamos a ver esta imagen que, como dicen, a veces las imágenes dicen mucho más que 1000 palabras. Vean, tenemos una microbiota que se vio afectada, ¿no? Entonces se reduce esta capacidad de cubrir la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué hace Clostridium difficile? Es como un oportunista cuando existe esta disminución de microbiota. Empieza a crecer y empieza a colonizarse, ¿sí? Para esto, cuando ya empieza a tener esto, se genera un proceso inflamatorio. Entonces, vienen las células de defensa cuando estas ya se instalan y liberan las toxinas. Entonces, empieza a destruir todo lo que es la mucosa del intestino, así como se ve en este dibujo. Las células de defensa, lo que van a hacer, los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos, todos van a llegar porque al identificar un proceso inflamatorio saben que hay un antígeno que está generando daño. Entonces vienen todas las células de defensa para poder eliminar a este bacillus. Pero vean que este bacillus no solamente se queda ahí, para poderse proteger no solamente del ambiente, del colon, sino también de estos mecanismos de defensa que se tienen, genera una membrana que se conoce como pseudomembrana. Si nosotros la vemos, es como un moco, así, un moco transparente. Y entonces genera este microambiente donde esta pseudomembrana genera una atmósfera mucho más anaerobia, ayudando a que este microorganismo se replique mucho más y genere pues, mayor cantidad de toxinas, por lo tanto, más daño en el intestino. Y después esta célula, si continúa esto, pues puede morir. ¿Esto cuándo sucede? Regularmente sucede cuando tenemos tratamientos con antibióticos mayores a 10 días, ¿no? Entonces, estos tratamientos con antibióticos que son a 10 días pueden llevar este tratamiento tan prolongado que lo que va a hacer es este efecto, disminuir mi microbiota, porque los antibióticos no son selectivos, no dicen, yo me voy solo con los patógenos que está generando a nivel de vías respiratorias, o yo me voy solo con los patógenos que están generando un proceso infeccioso a nivel de tracto genital. No. Recuerden que los antibióticos actúan a nivel de si son para gram positivos, pues con todos los gram positivos, o si son gram negativos o con gram negativos, depende del espectro de acción. Pero cuando el tratamiento es muy prolongado o cuando el antibiótico es de amplio espectro, lo que va a generar es esto, disminución de la microbiota. Por lo tanto, este oportunista se va a duplicar y va a crecer. Y entonces va a suceder todo esto. ¿Qué va a pasar después? Bueno, dame un segundito, por favor, chicos. Ya, chicos, ya estoy de regreso. Bueno, entonces les decía, esto va a suceder en tiempos prolongados. Entonces, 10 días de tratamiento. 10 días de tratamiento es
mucho tiempo que está inhibiendo a estos microorganismos, ¿no? A nuestras propias floras. Sin embargo, hay infecciones que requieren 10 días de tratamiento, sobre todo infecciones intrahospitalarias. Entonces, este paciente seguramente va a pasar por esto, por una colitis pseudomembranosa. ¿Qué le va a generar a este paciente? Diarrea. Pero la diarrea que presenta, no presenta una diarrea tradicional, digámoslo así. Aquí ya presenta liberación de moco, porque al tener diarrea, libera esta membrana, ¿no? Entonces, al liberar esta membrana, lo que ven en las heces es ese moco. Y eso sucede en este tipo de pacientes que tienen colitis pseudomembranosa. ¿Cómo nosotros ayudamos, uno, a que se recupere ese paciente? Pues miren, para quitar y hacer que nuevamente se controle, se termina el tratamiento y si ya se presenta esta colitis o si están en el día 7 y se presenta esta colitis, lo que hace el médico es interrumpir el tratamiento de antibiótico. Si es que ya vio mejoría. Si no vio mejoría, hasta que acabe el periodo de tratamiento. Cuando se suspende este tratamiento, entonces damos oportunidad de que la microbiota empiece a repoblar el intestino. Y al repoblar el intestino, entonces se va a controlar el crecimiento de Clostridium difficile y por lo tanto ya no se va a formar esta pseudomembrana y ya no va a haber un proceso de diarrea con moco. Esa es una de las opciones iniciales y es causada por tratamiento con antibióticos, que es la más clásica. Si se debiera a otra situación, ¿qué dan los médicos? Dan probióticos. O bien, como ustedes los conocen, algunos que conocen que además tienen lactobacilos, ¿no? Y bueno, hay marcas muy conocidas de probióticos y hay marcas que nos ayudan a recuperar esta microbiota y que se administran diariamente y ayudan a repoblar el intestino. Por lo tanto, controlan nuevamente el Clostridium difficile. Se va a mantener ahí, sí, va a seguir estando ahí porque es microbiota, pero ya no va a generar un proceso de diarrea. ¿Sí? ¿Todos ok? Profesora, Ya se me profe. quedaron, ahí ya me los aburrí. profesora. Sí, ¿Y de cómo es su espora? este puede ser intermedia y o terminal. O sea, la Maestra, mitad. Sí, ay, perdón. Yo sí me confundí un poquito. O sea, el que le dé diarrea es parte también del tratamiento, sí, por ejemplo, mira, esto pero no. sucede cuando hay pacientes que están en el hospital y que tuvieron un proceso como una septicemia o una bacteremia. Y entonces les tienen o se contaminaron por bacterias intrahospitalarias como Pseudomonas o Enterobacter. Y entonces el médico lo que hace es dar un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, porque las bacterias con las que puede estar contaminado son resistentes a muchos antibióticos. Entonces les va a dar del grupo más importante intrahospitalario son los carbapenemes. Entonces le da el tratamiento con estos y el tratamiento de estos son durante 10 días y va desde 500 miligramos a 1 gramo diario por IV. Obviamente ya esa concentración de antibiótico que es de amplio espectro durante tanto tiempo, pues va a generar eso en el colon. Entonces el paciente va a presentar esa diarrea. El médico ya espera que en estos 10 días genere eso porque, digamos, es un evento que se va a presentar por el propio tratamiento. Entonces, posterior a eso, cuando termina el tratamiento, dice, bueno, ya, vamos lactobacilos, probióticos y ayuda a recuperar la microbiota del intestino. Eso sucede. Sin embargo, eso sí es en un ambiente intrahospitalario. Pero ¿qué pasa en un ambiente de un tratamiento, llamémoslo así, eh, comunitario o ambulatorio, ¿no? Hay tratamientos como algunas quinolonas que son muy fuertes para algunos pacientes
y les mandan el médico, por ejemplo, en infección de vías urinarias, ¿no? Y se los manda por 7 días. Pero ya en el día 5, el pobre paciente pues ya tiene también este proceso de diarreas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el médico? El médico les dice, a ver, suspende el tratamiento, ayuda a recuperar la microbiota y bueno, después da continuidad a saber si tiene o no el proceso infeccioso todavía en vías urinarias, ¿no? Entonces, ahí el médico es en realidad el que decide en qué momento interrumpe el tratamiento, porque si está una alta probabilidad de que el paciente tenga más riesgo, el médico va a continuar con el antibiótico. Si la probabilidad de riesgo es menor, lo va a quitar. Sí, Diana. Entonces, cuando hablamos, en este caso, se realizaría un coprocultivo, ¿no? Ajá. Y cómo, o sea, el coprocultivo sería tanto al inicio, antes de dar el tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento. Después del tratamiento. Y Ok, en realidad, más que si hacen un coprocultivo, en realidad yo te diría que no van a recuperar nada, ningún microorganismo. O sea, no les va a crecer casi nada en la muestra que siembra. Eso va a suceder. ¿Qué es importante ahí? Ver el gram, porque cuando hacen el gram de esa muestra, van a ver que hay una gran cantidad de moco, hay polimorfonucleares, porque son todas estas células que andan ahí de defensa, y van a ver estos bacilos. ok, sí. Bueno, ¿cómo podríamos o cómo hacen los médicos un diagnóstico de este tipo de bacterias, ¿no? Nosotros las hacemos crecer, ya vimos en medios como agar yema de huevo, ¿no? Que nos ayudan a recuperar. Sin embargo, clínicamente, en realidad lo que buscan o lo que hacen son anticuerpos fluorescentes. Es decir, lo que se busca es identificar rápidamente un Clostridium. Entonces, ¿qué hacen? Toman una muestra de sangre, por supuesto, y entonces yo lo que tengo es el antígeno, es el bacilo. Bueno, lo puse verde, pero es rojo. Y lo que yo hago es una prueba con anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos para determinados Clostridium. Entonces, lo que hago es que este anticuerpo, al unirse con este antígeno, va a generar a través de un colorante fluorescente, me va a identificar y me va a dar una fluorescencia y me va a decir, aquí hay tal Clostridium. Así es como lo tendría que hacer un médico que está enfocado a identificar si es un Clostridium o no. Sí, o si es un epidemiólogo, ¿no? Que quiere saber exactamente qué está sucediendo con este Clostridium. Sin embargo, yo les diría que la gran mayoría de los médicos mandan o toman una muestra del tejido o toman una muestra de heces fecales o toman o bueno, los otros es por sintomatología en el caso de tétanos. Toman una muestra y lo que hacen es la mandan a una tinción y basados en esa tinción deciden o saben que el comportamiento es de un anaerobio. Ahora, los médicos en realidad, cuando te digo quieren hacer esto, lo hacen por epidemiología. Si no, el médico se va por el lado clínico y dice, mira, hay daño en tejido, hay presencia de CO2, mandan tratamientos directamente. No se esperan tanto a identificarlos, ¿sí? Otro es, bueno, de los tejidos afectados, de médula ósea, si es que está ahí el microorganismo, toman, fijan y lo mandan a patología para que patología verifique si el daño que está asociado es un daño asociado a una toxina. Y por lo tanto, bueno, pues ya ahí descartan la parte de qué tipo de microorganismo es o les indica más hacia dónde van a tener que identificar este microorganismo. Nosotros en el laboratorio lo que tenemos que ver es esta tinción de Gram, ¿no?
ver cómo crecen las colonias, que ya les vi rugosas, también los clostridios crecen como colonias rugosas, crecen en agar yema de huevo, nosotros los hacemos crecer en condiciones anaerobias y a veces, si tenemos los recursos, les ponemos un sobre de CO2 para que me ayude a tener una mejor estabilidad de la atmósfera y así poder hacer crecer cualquiera de estos clostridios. Siempre es importante considerar que estos medios de cultivo deben ser muy ricos, entonces puedo usar agar chocolate, también puedo usar agar sangre, agar yema de huevo y puedo usar caldo tioglicolato. Ahí, se los voy a poner acá porque ya no me ocupo ahí. Caldo tioglicolato. Entonces, lo que me ayudan estos medios de cultivo es a darle tantos nutrientes a estos microorganismos que van a generar esta forma vegetativa y entonces yo los voy a poder ver a través de un gram, los voy a poder ver a través de una tinción de esporas, les voy a poder ver crecer en estos medios de cultivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que observar yo cuando me den un microorganismo como un Clostridium o como un Bacillus? Morfología de colonias. Si hacen o no pigmento. Realmente los Clostridium no hacen pigmento, pero si están asociados a un hongo, podrían hacer un pigmento. Si hemolizan o no el medio de cultivo. Si tengo una técnica de fluorescencia, bueno, pues ya tendré que observar fluorescencia. Y todos estos microorganismos son susceptibles o son sensibles a vancomicina, a kanamicina, son las dos que se usa bien, o a amicacina, que es el otro antibiótico que se usa para este tipo de microorganismos. También los médicos dan una combinación de antibióticos y le adicionan metronidazol. ¿Para qué usamos el metronidazol, muchachos? ¿Para qué se usa el metronidazol? Es para los parásitos. Para parásitos, exactamente. Pero resulta que el metronidazol es muy efectivo para inhibir a microorganismos anaerobios. Entonces, los médicos lo que hacen es combinan un antibiótico más metronidazol y así inhiben a estos microorganismos. Esto es algo clásico, que entonces dicen, ay, pero pues si no tengo parásitos, ¿por qué me mandó metronidazol, no? ¿O por qué le está administrando metronidazol a ese paciente? Por eso, porque tienen una buena inhibición de microorganismos anaerobios, ¿no? Otra cosa que hacen es lipasa y lecitinasa. Estas la hacen en un medio donde puedo identificar si tiene esta enzima o tiene esta enzima. Ahorita vamos a verlo. Eso lo van a ver mucho en la práctica de esporulados, donde les van a poner un medio de lecitina y un medio de lipasa y les van a decir cómo crecen. Ahorita les voy a dar un adelanto. Se realiza también Gram. En algunos hacen pruebas de indol, la prueba de catalasa y nitratos, que ya vimos que todos dan nitratos positivos. Entonces son algunas de las pruebas que se corren para que ustedes corroboren que estos microorganismos hacen eso. Este es un cuadrito que me ayuda con las pruebas básicas a identificar qué tipo de Clostridium tengo. Entonces, hemólisis, obviamente, ¿en dónde lo voy a ver? En agar sangre. ¿Quiénes son hemolíticos? Tetani y perfringes. ¿Qué tipo de hemólisis producen? Hemólisis beta. Forman esporas en la parte terminal, en la parte intermedia, perfringes y botulina. Gelatinasa, prueba de gelatinasa. Esto es algo
que se corre para que ustedes conozcan esta prueba y todas dan positivo. La prueba de motilidad, solamente tetani botulinum la dan positiva y perfringens es negativo. Leche tornasol. Esta es una prueba muy interesante porque tiene 8 interpretaciones. Leche tornasol, aquí lo que me va a decir es que este lo digiere, que este genera o algunos otros caseificación, utiliza la glucosa y genera acidez. Entonces, esta prueba de leche tornasol es una muy completa del uso de lípidos de estos microorganismos. Producción de ácido sulfídrico, vean, solo botulino, lecitinasa, solo perfringes y lipasa, solo botulino. Entonces, si yo hago una prueba de lecitinasa y de lipasa y me sale negativa las dos, es un tetani. Si me sale negativa lecitinasa y positiva lipasa, es un botulino. Si me sale positiva lecitinasa y negativa lipasa, es perfringes. Si no tuviera estas, podría irme por las básicas, pues yo les diría que me podría ir por estas dos que son las más importantes. Aunque en el laboratorio hacemos todas. ¿Ok? Vamos a ver cómo se corre la prueba de lecitinasa. Y esto les estoy dando como un adelanto de lo que van a ver en el laboratorio. La prueba de lecitinasa me ayuda a identificar que tiene lecitina, está enzima. Y la prueba de lipasa me va a dar una capa perlada, es decir, va a utilizar los lípidos y lo que me genera es como, ¿han visto el color de las perlas que es así como medio nacarado? Así se ve la colonia en el crecimiento. Entonces, vamos a ver, en dónde esta reacción se le llama reacción de Nayo y es en agar yema de huevo. En el agar yema de huevo voy a ver si la bacteria produce lecitinasa y produce lipasa. Entonces, ¿qué es lo que veo? En yema de huevo tiene alta cantidad de lipoproteínas, o sea, acuérdense, tenemos colesterol, tenemos lípidos en la yema del huevo. Cuando hacemos un medio de cultivo de yema de huevo, no agarramos la clara, solo usamos la yema del huevo. Y esa se le adiciona a su medio de cultivo, que no debe de estar tan caliente para que no se nos ahí cosa la yema, sino más bien se disperse, o sea, haga una solución, digamos, un preparado homogéneo y podamos ver estas pruebas. Si la bacteria tiene lecitinasa, se van a ver, le llamamos opalescentes, esa parte así como un poco blanquecina, llamémoslo así. Y si tiene lipasa, entonces se va a ver transparente. Vamos a ver cómo se ve esta imagen. Miren, este es un agar yema de huevo. En este agar yema de huevo, vean cómo se genera aquí una transparencia. Y aquí se genera un proceso de, todavía mi medio de cultivo es opaco. El medio de yema de huevo es así opaco y pues amarillo como yema de huevo, ¿no? A menos que sea muy pálida la yema, se ve como color beige. Entonces, aquí es donde se está viendo que se tiene el crecimiento de la bacteria y se ve la transparencia. Y aquí pues no hay cambio, ¿no? Este no tiene toxina. Este es un Clostridium, pero no tiene la toxina, por lo tanto no hace esta transparencia. Entonces, esta es una prueba de lecitinasa positiva. Si yo veo en esta de yema de huevo, vean, esta es otra imagen de yema de huevo, vean cómo el medio de cultivo se ve opalescente, se ve más, pues más claro a como era originalmente, y vean cómo están aquí las colonias. Las colonias están rugosas, como lo hemos visto en otros medios de cultivo, y cómo empiezan a tener esta dispersión. ¿Por qué? Porque al liberar la toxina, al liberarla esta enzima, la lecitina, está utilizando estos componentes
Al liberar la lecitinasa, perdón, está usando la lecitina y vean cómo genera este crecimiento. Es un crecimiento muy bonito que en realidad ayuda a que este microorganismo identifiquemos cómo crece. Estas son unas fotos de Atlas, pero también no por ello no son importantes, son bonitas porque vean cómo está el crecimiento de la colonia y cómo va generando esta opalescencia en el medio de cultivo. Este es otro yema de huevo y miren, vea cómo crece. Está utilizando la lecitina que hay en el medio de cultivo. Esta es otra bacteria que se puso ahí, pues para saber si era lecitinasa negativa o positiva, y es negativa. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos corroborar qué tipo de Clostridium es, podríamos ver que el que me da lecitina positivo ve así, y el que me da lecitina negativo me da como el lado derecho. Entonces, ustedes se van a la tabla, y cuando nos vamos a la tabla, vemos que Perfringens es el que me da ese crecimiento blanco y Botulinum me da ese crecimiento incoloro. Este sería un Perfringens y este es un Botulinum. Si lo viéramos así como la prueba de la tabla. La lipasa es otra prueba que se hace en un medio diferente, que es rico, obviamente, en lípidos, y lo que vamos a ver es cómo hay un crecimiento colonial de este microorganismo. Esta prueba de lipasa se hace con un revelador, se adiciona un ácido para poder ver este cambio de color. Entonces, ¿es una prueba para tener un diferencial con este tipo de microorganismos? Sí. Esta prueba la van a ver más a detalle en el laboratorio, pero sí es una prueba muy bonita y también se corre en el laboratorio. Esta es la prueba de leche tornasol. Es la que les digo que tiene múltiples interpretaciones. Esta tiene leche descremada, fíjense lo que tiene, agua, tiene un indicador de pH que es tornasol, por eso se le llama leche tornasol, que cuando está ácido el medio se ve de color rojo y cuando está alcalino tiende a ser azul. Y no inoculado se ve como ligeramente azulito, ¿no? Si es que está en un pH de 6.8. Se los voy a dejar esta presentación para que ustedes vean todas las interpretaciones que se tienen. Si forma ácido, se pone A. Si forma ácido con gas, AG. Si forma ácido más un coágulo, AC. Ácido más digestión, coágulo más digestión, digestión solamente, coágulo más gas, coágulo, reducción tornasol y o no cambios del medio. Entonces me van a decir, ¿pero por qué hace todo eso? Vean. Este es el control, que es casi moradito. Aquí si acidificó el medio. Aquí si hubo una reducción en el medio. Si hubo un proceso de fermentación de qué, pues ¿qué tiene la leche tornasol? Pues lactosa. Si hubo un proceso de fermentación, o si de plano no hizo ningún proceso de fermentación y solamente se quedó sin cambio y tiene un proceso de alcalinidad. Así es como se ve el medio. Entonces, estas pruebas son mucho más específicas porque lo que me hacen es darle una atmósfera adecuada al microorganismo. 2, estoy probando las enzimas que tiene este microorganismo para ser capaz de utilizar estos nutrientes o estos componentes y poder interpretar qué es lo que hace cada uno de los microorganismos. Y les digo, eso lo van a ver más a detalle, no me voy a meter eso porque si no le tiro sus soldados a las maestras del laboratorio. Los anaerobios, por lo tanto, son microorganismos que pueden estar en la piel, pueden estar localizados donde hay gran cantidad de grasas, o sea, en la hipodermis, que es donde hay gran cantidad de grasa, y ahí van a encontrar una estabilidad por microorganismos anaerobios por la baja tensión de oxígeno. También en la vagina se encuentran anaerobios, ¿no?
Los lactobacillus tienen una gran cantidad de, digamos que son anaerobios facultativos, pero se encuentran ahí localizados y forman parte de la microbiota. También hay otros microorganismos que pueden ser bacteroides, Prevotella o Clostridium spp, que forman parte de la microbiota. Entonces, ahí también tenemos. En el tracto gastrointestinal ya vimos que Clostridium difficile es uno de los que se encuentran ahí localizados y la concentración es alta. Vean, 10 a la 11 unidades formadoras de colonia por mililitro. O sea, el 99% de nuestra población en el intestino son anaerobios. ¿Qué me lleva a esto a pensar? Que este otro 2% pueden ser enterobacterias, como E. coli, una de ellas, que puede estar asociada a la microbiota, y algunos lactobacilos, ¿no? Que puedan estar ahí. Entonces, vean la cantidad de microorganismos, por eso son importantes los anaerobios. Los principales, ya vi, bacteroides, peptostreptococos y Clostridium. Estos son los 3 grupos más importantes a nivel intestinal. ¿Y para qué nos sirven los anaerobios en el intestino? Para evitar, como decíamos, que otros microorganismos lleguen y colonicen, o sea, nos ayudan a proteger nuestro intestino, nos ayudan a sintetizar vitamina K, por eso es algo que por eso debemos tener a estos. Nos ayudan o se conjuntan con las sales biliares para tener un mejor metabolismo de lípidos. Producen nitrógeno, que es algo que también necesitamos dentro del equilibrio fisiológico del intestino. Y la otra, ¿qué pasa? Bueno, pueden alterar algunos fármacos a la salida de estos para que ya no sigan manteniendo un efecto que se pueda tener de este fármaco. Entonces los inactivan también. Entonces los microorganismos anaerobios hacen todo eso y nos ayudan a todo ese equilibrio fisiológico. Me voy a regresar tantito a la jarra Gaspac porque un sistema de anaerobiosis, estas son las jarras que se utilizan para los anaerobios. Ustedes se fijan, tiene como una base metálica, tiene aquí una zona donde hay un sobre y está exactamente puesto una zona para localizar un sobre y aquí hay otra zona donde se coloca un indicador. ¿Para qué me sirve esta jarra Gaspac? A diferencia de otro tipo de sistemas. Bueno, déjenme en este espacio que tengo más. Una jarra Gaspac lo que me va a hacer es servir para generar un ambiente similar a una anaerobiosis. Entonces, ustedes vieron que la jarra Gaspac es así, es muy plana, tiene fondo plano, tiene una cubierta y tiene como si fuera una prensa, que lo que me va a ayudar es a cerrar herméticamente este sistema. La jarra Gaspac, algunas tienen aquí como una red o una coladerita, digámoslo así, en el cual se coloca paladio. El paladio es un catalizador y nos puede ayudar ya sea en frío o calor. Ya les voy a decir cómo es que actúa en frío y cómo en calor. Entonces, el paladio es un catalizador que me va a generar una reducción atmosférica del oxígeno que tengo dentro de la jarra Gaspac. Tengo el sobre que les decía, tengo otro sobre pequeño y tengo una base metálica. Esta base metálica, para lo que me sirve, es para que mi caja que yo estoy poniendo no se mueva, se mantenga lo más cerrada y herméticamente posible, acomodada en esa zona. También me sirve porque el medio de caldo tiolicolato se utiliza en tubos de fondo plano y el alto del volumen es mucho mayor volumen que cualquier caldo. Además, la viscosidad de este medio es más alta.
¿Para qué? Para que tenga un crecimiento en esta zona del microorganismo. Por eso deben ser fondos planos en estos tubos. ¿Para qué me sirve este sobre? Este sobre es un generador de CO2. Hay sobres que son específicos para generador de CO2, de nitrógeno y de hidrógeno. Y lo que hacen estos sobres, hay diferentes tipos de sobres. Unos que tienen un conducto, así, y al final tienen una tableta. Lo que yo hago es abro el sobre, adiciono 10 mililitros de agua y esta agua va a reaccionar con esta pastilla o esta tableta que es efervescente y me va a producir gran cantidad de CO2. Ese es uno de los sobres más clásicos que utilizamos. Otros sobres son así como de una red muy finita y en cuanto los sacamos, los tenemos que meter a esta jarra porque al contacto del oxígeno empiezan a producir CO2 y nitrógeno. Entonces estos sobres así, imagínense que ustedes ponen sus cajas con la cepa que nosotros les demos en el laboratorio y abren el sobre, lo meten y luego cierran la caja, la jarra Gaspac. Esos reaccionan de forma inmediata con el oxígeno atmosférico. Cuando nosotros hacemos esto, estamos generando una atmósfera muy parecida a donde está viviendo este microorganismo. Cuando usamos este medio de cultivo, este caldo, también estamos generando esta anaerobiosis con gran cantidad de nutrimentos. ¿Y qué les puse aquí? Pues tenemos un indicador. Ese es un indicador, que es un indicador de oxidorreducción. Estos son muy clásicos, son muy comerciales y tienen azul de metileno. El azul de metileno cuando está oxidado se ve transparente o se ve blanco el papel filtro. Y cuando hay una está azul, perdón, es azul cuando está en contacto con el oxígeno y cuando está reducido a la atmósfera, es decir, cuando no hay oxígeno en nuestro ambiente, se pone blanco. Ópticamente es como para saber si alcanzamos una atmósfera reducida en oxígeno. Entonces nosotros ponemos nuestros medios, nuestros tubos, ¿no? Para que crezcan nuestros microorganismos anaerobios. Ponemos el sobre generador de CO2 y ponemos el indicador de oxidorreducción. Para que esta reacción sea mucho más rápida, ponemos este catalizador, que es el paladio. No quiere escribir. Catalizador. Este catalizador lo que va a hacer es ayudarme a reducir de forma más rápida la atmósfera. El paladio ya lo usamos en frío, son pellets pequeñitos, son así como cubitos de color gris. Y estos, les digo, se colocan en esa rejilla, ahí se colocan estos paladios, se atoran aquí por tornillo en la tapa de la jarra y lo que me van a hacer es ayudar a reducir más rápido la atmósfera. Van a reaccionar con el oxígeno y lo que me va a formar es agua. ¿Cómo evidencio esta agua? Cuando ustedes ven esta jarra Gaspac, como la vieron en la foto, es transparente. Cuando yo alcanzo una reducción atmosférica, voy a ver como si sudara mi jarra por adentro, como si tuviera vapor en las paredes y se condensan un poco de gotas de agua. Esa es la forma en la que me voy a dar cuenta que mi catalizador me ayudó a reducir la atmósfera de la jarra y que además mi sobre me está dando una cantidad adecuada de CO2. Ese es el momento en el que yo digo, alcancé una atmósfera, una muy parecida a la que el microorganismo necesita. Si no tuviera el indicador de oxidorreducción, como les digo, el de aquí, si esto no lo tengo, no hay problema con que tenga el paladio y con que yo evidencie esa agua de condensación dentro de mi jarra,
Eso me va a decir que alcancé una atmósfera adecuada y que se redujo la cantidad de oxígeno. Eso es muy importante dentro de los anaerobios. Entonces, cuando a ustedes les dan un medio de cultivo y les dicen, este es un microorganismo anaerobio estricto, si yo lo ando paseando por todos lados, ya se murió, ¿no? Y si lo quiero recuperar, pues ya se murió. ¿Cómo es que se los damos a ustedes? En un caldo teolicolato, se los damos en un coquet meat, que también ayuda a este proceso. Y ustedes a partir de ahí los siembran en agar sangre, en agar chocolate y los hacen crecer. Y lo que vamos a ver es la evidencia del crecimiento colonial de estos microorganismos. Entonces, recuerden, en este tipo de microorganismos, la atmósfera es muy importante para el crecimiento y su recuperación y que ustedes puedan evidenciar cómo es que las colonias empiezan a crecer. Cuando son anaerobios estrictos, no necesitamos una atmósfera tan controlada, sí con CO2, pero no tan controlada y mi microorganismo va a crecer. Entonces, consideren eso cuando hablemos de esporulados en el laboratorio. Este es el caldo teolicolato. Fíjense, este tiene un indicador, pero fíjense en qué zona crecen los microorganismos, ¿no? Aquí no hay crecimiento. Aquí hay crecimiento y arriba porque son anaerobios facultativos, o sea, pueden vivir con una concentración de oxígeno pequeña. Este es un microorganismo que se considera móvil. Vean, la turbidez está completamente en todo el tubo. Y los aerobios siempre crecerán aquí. Entonces, si ustedes les dan un microorganismo y les dicen, es anaerobio, y ustedes ven un crecimiento así en el tubo, les van a decir, no, me mintieron porque creció en la zona de aerobios y entonces no es un anaerobio. Todos los anaerobios crecen en la zona profunda del tubo de caldo teolicolato. Y es mucho más espeso. No es como la miel, no tiene esa densidad tanto como la miel, pero su densidad es mucho mayor que un líquido. Y algo a considerar. Los microorganismos anaerobios, cuando utilizamos caldo teolicolato, ya hay unos que tienen un crecimiento en específico. Hay unos que crecen como generando raíces. Hay otros que crecen formando pelotitas. Hay otros que solamente generan turbidez al lado profundo. Y muchos se identifican por ese crecimiento, ¿no? Por ejemplo, los fusobacterios crecen así, los bacillus y bacteroides así. Estos son los bacteroides y estos son los bacilos. Y así crecen. Entonces, ustedes lo que deben de saber es si el medio es más denso, tiene una concentración más viscosa, me va a ayudar al crecimiento de anaerobios. Ya después, si cómo crecen, pues ya me ayudan a identificar estos microorganismos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pudieron ver, estos microorganismos, algunos de ellos nos dan beneficios muy importantes a nivel de microbiota y otros, como los bacilos o los clostridiums, nos dan un proceso infeccioso de cuidado, porque no solamente es porque formen esporas, sino porque tienen toxinas que están generando este efecto de patogenicidad y al final del día es un proceso infeccioso o una enfermedad que se va a reflejar en alguien que se contaminó por eso. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿No? profesora. No, Todo profe. bien, gracias. Todo bien. ¿Todo bien? A ver, pónganme ahí que sí, todos los demás. A ver, Fer, Andrea. Ok, perfecto. Sí, profesora, todo bien. Todo bien. Bueno, entonces, chicos, con esto terminamos la parte de esporulados. Hoy les subo la presentación de esta de esporulados para que la tengan. ¿Revisaron o le dieron alguna leída a su artículo de listeria? ¿No? ¿No lo han podido leer? Aún no, profesora. Aún no. Bueno, denle una leída así rápida porque el jueves van a hablarles mucho de listeria. Entonces, denle la leída rápida al menos antes de que empiece
la práctica para que sepan de qué se trata, sobre todo porque les van a hablar mucho de cómo la motilidad, del CAMP, y que son algo que ya vimos dentro de la parte de los factores de patogenicidad, ¿no? Pues los dejo, ya son las 7:02. Muchas gracias. Nos vemos el jueves en su práctica de listeria. Gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta luego. Descansen, chicos. Igualmente, gracias. Profesora, ¿le puedo consultar algo con algo de Sí, sí.